En los años de la Revolución Mexicana, cuando el polvo del desierto se levantaba con cada paso de los hombres de armas, hubo un rincón olvidado de México donde el miedo tenía un rostro bien conocido: el coronel Hilario Gómez. El terror se tejía en cada calle, en cada casa, en cada mirada furtiva. Era el año de 1913, un tiempo en que la lucha por la libertad y la justicia se libraba en todo el país, pero en Mapimí, el sufrimiento era tan profundo que hasta las estrellas parecían llorar. La gente de Mapimí sabía que el coronel no era un hombre cualquiera. Alto, delgado, con bigotes bien cuidados que caían como flechas sobre su rostro pálido, y unos ojos fríos como el acero. Gómez había sido enviado por el gobierno para mantener el orden, pero su concepto de orden era mucho más cercano a la tortura y la muerte que a la paz. Su sola presencia bastaba para que el pueblo entero se sumiera en el pavor. Nadie se atrevía a levantar la voz. Las madres ocultaban a sus hijos al anochecer, los hombres no se atrevían a caminar con la cabeza erguida, y las mujeres cubrían sus rostros con velo, temerosas de que su mirada pudiera delatarlas. El coronel Gómez no necesitaba justificaciones. Para él, el miedo era un medio de control, y la tortura, un placer. Cada día, algo nuevo ocurría. Personas desaparecían sin dejar rastro, y las víctimas, sin poder defenderse, eran sometidas a las crueldades más inimaginables. Los gritos de los inocentes resonaban en las noches silenciosas, y el único eco que quedaba era el retumbar de los pasos de Gómez, quien caminaba por las calles con su rostro impasible. Un día, en el centro del pueblo, 3 jóvenes fueron colgados de la plaza pública por el simple pecado de haber silbado una canción revolucionaria mientras pasaba la tropa de Gómez. Sus cuerpos pendían durante días, como una advertencia. Nadie osó acercarse a darle sepultura, pues el coronel había dejado orden de que sus cuerpos permanecieran allí como un recordatorio. Las madres lloraban, pero sus lágrimas no eran suficientes para detener el horror. Gómez, mientras tanto, se dedicaba a observar desde su silla, sin mostrar remordimiento. La gente de Mapimí vivía bajo el yugo de ese monstruo. Y aunque muchos querían rebelarse, el miedo era más fuerte. Nadie se atrevía a desafiar a Gómez, pues sus soldados, temblorosos pero leales, estaban siempre dispuestos a cumplir sus órdenes sin cuestionar. Pero había algo en la mirada de los habitantes, algo en sus corazones, que les decía que tarde o temprano alguien vendría a devolverles la justicia. Un día, cuando el sol comenzaba a descender y el aire caliente del desierto se enfriaba lentamente, el pueblo escuchó lo impensable. Los murmullos comenzaron a circular por las calles de Mapimí. Pancho Villa está cerca, decían. El nombre de Villa se había convertido en una leyenda, un símbolo de lucha para muchos, y una pesadilla para los hombres del gobierno federal. Los murmullos fueron tomando fuerza hasta que, en el último rincón del pueblo, la noticia llegó a los oídos de Rosa Mendoza, una joven cuya vida se había convertido en una sucesión de pérdidas y dolor. Rosa, con los ojos endurecidos por las tragedias que había vivido, sabía que su hermano Aurelio había sido víctima de la crueldad de Gómez. Aurelio había sido uno de los muchos que habían sido torturados, quemados vivos por el coronel, pero nadie había hecho nada. Hasta ahora. En su corazón, una chispa de esperanza comenzó a arder. El pueblo de Mapimí, ya cansado de la injusticia, ahora tenía una oportunidad. La noticia de Villa en las cercanías trajo consigo una mezcla de temor y alivio. Nadie sabía con certeza qué haría, pero todos comprendían que el viento de la revolución podía llegar con fuerza, y que esta vez el pueblo de Mapimí no estaría solo. El sol había comenzado a caer cuando la noticia de que Pancho Villa estaba cerca llegó a Mapimí. Los habitantes, que durante tanto tiempo habían vivido bajo el yugo de Gómez, ahora veían una luz al final del túnel. Aunque algunos temían lo que podría venir, otros sentían que era el momento de poner fin a tanto sufrimiento. La revolución había llegado a sus puertas. Rosa Mendoza no podía dejar de pensar en su hermano Aurelio, quien había sido torturado hasta morir por el coronel Gómez. No había logrado abrazarlo, ni despedirse de él. La imagen de su hermano siendo enterrado vivo, mientras Gómez disfrutaba de su limonada, se le clavaba en el alma. Pero no era solo Aurelio. Muchos otros, como el anciano Crescencio y la maestra Esperanza,
habían caído bajo la brutalidad del coronel. La rabia que Rosa sentía no era solo por su hermano, sino por todas las víctimas, por todo el pueblo que había sido silenciado, quebrado por el terror. Aquella noche, mientras el viento soplaba fuerte desde el desierto, Rosa se acercó a la plaza, donde la gente comenzaba a murmurar sobre los movimientos de Villa. Las casas estaban cerradas, pero las ventanas se abrían de par en par cuando alguien comenzaba a hablar de la llegada de los villistas. Villa no solo era un hombre, era un símbolo, un nombre que evocaba la esperanza de un pueblo oprimido. El coronel Gómez, por su parte, seguía gobernando con su mano de hierro, sin saber que su tiempo había llegado a su fin. En su fuerte, rodeado de sus hombres, seguía planeando su próximo acto de crueldad, ignorante de que el destino estaba a punto de cambiar. Mientras tanto, los espías de Villa se movían como sombras en la oscuridad, observando cada uno de los movimientos del coronel, cada rutina de los soldados. Pancho Villa, sentado en una cantina en Chihuahua, había escuchado suficiente sobre la brutalidad de Gómez. Su rostro estaba impasible, pero en su corazón, la justicia comenzaba a arder como una hoguera. Sabía que debía actuar con rapidez. La noticia de la llegada de Villa se había filtrado por el desierto, y su objetivo era claro: hacerle pagar al coronel por cada vida que había destruido, por cada familia que había roto. Villa no era un hombre de planes complicados. Su enfoque siempre había sido directo: justicia. Y a veces, la justicia no llega con palabras, sino con acción. Villa entendió que la única forma de acabar con el régimen de terror de Gómez era enfrentarlo directamente, pero no en un combate abierto. No. Lo que Villa quería era darle al coronel la misma sensación de miedo que había infundido en los inocentes. Quería que experimentara lo que había causado. Al amanecer, Villa y su grupo de leales se reunieron en la plaza de Chihuahua. Entre ellos estaba Rodolfo Fierro, su hombre de confianza, quien sabía que Villa no hacía promesas a la ligera. «Tenemos que actuar rápido», dijo Villa, mientras repasaba el mapa. «Mapimí no puede esperar». Rosa, mientras tanto, había decidido que no solo sería testigo de la justicia de Villa, sino que ella misma debía ser parte de ello. Cuando escuchó los planes de Villa, algo en su interior cambió. Ya no era solo una hermana buscando venganza. Ahora era una mujer decidida a poner fin a la tiranía. El odio que había guardado durante tanto tiempo comenzaba a transformarse en determinación. Ella se acercó a Villa y le pidió permiso para unirse al grupo que se dirigiría a Mapimí. «Necesito hacer esto, general», dijo Rosa, mirando a Villa directamente a los ojos. «Mi hermano merece justicia, y quiero ser la que la entregue». Villa, sin dudarlo, asintió. «La justicia es de todos, Rosa. Si estás lista, ven con nosotros». Juntos, partieron al amanecer, en una travesía que los llevaría directamente al corazón del infierno. Mapimí, el pueblo marcado por el sufrimiento. Villa sabía que tenía poco tiempo. La Federación estaba enviando más tropas a la zona, y Gómez, confiado en su poder, no sospechaba que la revolución lo alcanzaría tan pronto. En el camino, el desierto les ofrecía su silencio, pero también su vastedad. La carretera era dura y larga, llena de polvo y piedras. Villa sabía que la llegada de sus hombres sería un acto decisivo, uno que marcaría el destino del pueblo de Mapimí. Pero había algo más en juego, algo que ni siquiera él podía predecir: el poder de la justicia verdadera. El sol ya estaba alto cuando Villa, junto con Rosa y sus hombres, llegó a las afueras de Mapimí. La ciudad estaba desierta, el aire pesado, y la quietud lo envolvía todo. Villa sabía que el coronel Gómez estaba en su fuerte, rodeado de sus soldados, pero la situación estaba a punto de cambiar. «Vamos a hacerlo con calma», dijo Villa mientras montaba su caballo, mirando hacia el horizonte. «La sorpresa será nuestra mayor arma». En ese momento, un hombre a caballo se acercó rápidamente. Era un mensajero que traía noticias frescas sobre los movimientos de Gómez. La tensión se palpaba en el aire. El coronel había estado preparando una nueva ejecución, y según las últimas informaciones, un joven campesino llamado Aurelio Mendoza había sido capturado por las tropas federales. Era la pieza que Villa necesitaba para que la justicia se materializara.
¿Dónde lo tienen?, preguntó Villa, mirando al mensajero. En la plaza, general. Gómez tiene una sentencia preparada para él. Están a punto de hacerlo. Una vez más. Villa miró a sus hombres y luego a Rosa. La misión estaba clara: salvar a Aurelio y hacerle pagar a Gómez. La noche había caído sobre Mapimí cuando Pancho Villa y sus hombres llegaron a las afueras del pueblo. El aire del desierto era fresco, pero cargado de tensión. Villa miraba hacia el fuerte, esa estructura de adobe que había sido testigo de tantas injusticias. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro se mantenía impasible. Estaba a punto de dar un golpe que cambiaría la historia del pueblo, pero sabía que la precisión sería clave. No podía permitir que la sorpresa se desvaneciera. El grupo de Villa se dividió en pequeñas unidades. Fierro y otros 2 hombres se dirigieron hacia las barracas donde dormían los soldados federales, mientras Villa, acompañado de Rosa y unos pocos hombres, se infiltraba por la parte trasera del fuerte. El plan era claro: capturar a Gómez, liberar a Aurelio Mendoza y asegurarse de que la justicia se hiciera antes del amanecer. Rosa caminaba a paso firme, su mirada fija en el horizonte, como si no pudiera quitarse de la mente lo que había sufrido su hermano y lo que, por fin, había llegado para vengar. La rabia seguía ardiendo en su pecho, pero la determinación era más fuerte. El desierto le había enseñado que en ese vasto vacío, el coraje podía florecer incluso en los corazones más rotos. La plaza de Mapimí estaba desierta, con las luces titilando desde las ventanas cerradas. Los pocos habitantes que aún se atrevían a salir lo hacían en silencio, como fantasmas, conscientes de la presencia del coronel. La gente temía el sonido de las botas federales, la mirada fría de Gómez que se filtraba en cada rincón de su vida. Pero esa noche, las cosas serían diferentes. Villa y su grupo llegaron a la trasera del fuerte, donde Tomás, un joven indígena que servía bajo las órdenes de Gómez, esperaba en la sombra. Tomás había sido uno de los que había perdido todo por culpa del coronel. Su padre había sido asesinado, su madre secuestrada, y él mismo había sido forzado a alistarse en el ejército para salvar a su hermana pequeña. Sin embargo, cuando Villa le había hablado en la plaza, algo había despertado en él. El fuego de la venganza. Todo listo, susurró Tomás cuando vio acercarse a Villa. La puerta trasera está lista para abrirse, pero no tenemos mucho tiempo. Villa asintió, su mirada fija en el fuerte. Cuando hagas la señal, todo empezará. Recuerda, Tomás, tú no eres solo un soldado. Eres la última oportunidad para todos los que han sufrido. Tomás apretó la mandíbula. Lo sé, general. Lo sé muy bien. En ese momento, un silbido bajo se escuchó en la distancia. Era la señal. Tomás se acercó a la puerta trasera y, con manos temblorosas, giró la llave. El sonido del metal crujiendo rompió la quietud de la noche. La puerta se abrió lentamente, dejando entrar a Villa y a su grupo, como sombras silenciosas. Dentro del fuerte, los soldados aún dormían profundamente, sin sospechar que la justicia estaba a punto de caer sobre ellos. Villa no perdió tiempo. Sus hombres comenzaron a neutralizar a los soldados uno por uno, no con violencia, sino con rapidez y eficiencia. Los federales no tuvieron oportunidad de reaccionar. Mientras tanto, Villa y Rosa se dirigieron hacia la casa del coronel Gómez. Sabían que Gómez no estaba en la plaza, y que ahora era el momento de enfrentarse cara a cara con el monstruo que había causado tanto dolor. En la casa del coronel, la escena era inquietante. Gómez dormía en su cama de latón, como si nada fuera a interrumpir su reinado de terror. Un retrato del presidente Huerta colgaba de la pared, una imagen que para Villa representaba no solo el poder del gobierno, sino también la corrupción que había permitido que hombres como Gómez estuvieran por encima de la ley. Villa se acercó a la cama de Gómez con una calma perturbadora. Tomás estaba cerca, y a su lado, Rosa esperaba, tensa, sin apartar la mirada del rostro del hombre que había marcado la vida de su pueblo. Villa levantó la pistola y la colocó sobre el pecho de Gómez. «Buenos días, coronel», dijo Villa en un susurro. «Ha llegado su hora». Gómez despertó lentamente, su mirada aún sin pánico, como si no pudiera creer lo que sucedía.
Su rostro mostraba una arrogancia que parecía inquebrantable. A pesar de estar armado, Villa no sentía temor. Sabía que había llegado el momento de poner fin al sufrimiento de Mapimí. ¿Qué quiere usted, Villa?, dijo Gómez, su voz fría y desafiante. ¿Venganza? ¿Justicia? Yo solo hago mi trabajo, como usted hace el suyo. Villa lo miró fijamente, y su respuesta fue clara. Yo no vengo a vengar, coronel. Vengo a hacer justicia. Y para usted, no habrá perdón. De repente, el sonido de una explosión sacudió el fuerte. Fue el inicio de la ofensiva. Fierro y su grupo habían colocado cargas de dinamita en puntos estratégicos alrededor del fuerte, y el impacto fue devastador. El suelo tembló, las paredes se sacudieron y el aire se llenó de polvo. Los gritos de los soldados federales resonaron en la oscuridad mientras la confusión se apoderaba de ellos. Villa aprovechó el caos para arrastrar a Gómez fuera de la casa. «Levántese. Ahora verá lo que su gente ha estado sufriendo». El coronel, incapaz de defenderse, fue arrastrado por los pasillos del fuerte. Villa lo empujó hacia la plaza principal, donde los habitantes de Mapimí ya se habían reunido, atraídos por el ruido de las explosiones. La gente estaba en shock, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. Finalmente, el hombre que los había atormentado estaba ante ellos. La plaza de Mapimí estaba desbordada de gente. Los aldeanos, que durante tanto tiempo habían vivido con miedo bajo la sombra del coronel Gómez, ahora observaban con expectación el desenlace de esa noche de terror. El fuerte estaba en ruinas, las llamas iluminaban el cielo como una especie de juicio divino, y los soldados federales que aún quedaban apenas podían organizarse. La confusión reinaba entre los federales que habían sobrevivido a la explosión, pero todos los ojos en la plaza se dirigían hacia el hombre que había sido el símbolo del dolor. El coronel Gómez, inmovilizado, amarrado y despojado de su uniforme, arrastrado por Villa hasta el centro del pueblo. El silencio era pesado. Nadie se atrevía a hablar, pero todos sabían lo que vendría. Gómez estaba allí, ante ellos, con la mirada baja y la expresión petrificada, como un animal que finalmente veía la jaula en la que había caído. El hombre que había torturado y matado a tantos, que había hecho del sufrimiento ajeno una diversión, ya no era el poder que había sido. Rosa, que había estado caminando junto a Villa, se adelantó hacia el coronel, su mirada fija en su rostro. No había odio en sus ojos, solo la fría certeza de que, por fin, la justicia llegaba. La rabia que había contenido durante tanto tiempo, la rabia por su hermano, por las madres que habían perdido a sus hijos, por las familias que nunca volverían a ser las mismas, ahora se disipaba en el aire, reemplazada por un sentido de justicia que jamás habría imaginado. «Este hombre», dijo Rosa con voz firme, «me robó a mi hermano. Lo enterró vivo en esta plaza mientras se reía. Lo vio morir bajo el sol, sin piedad, mientras bebía su limonada. Y todo eso por un simple silbido». Las palabras de Rosa fueron como un golpe para el coronel, quien apenas levantó la cabeza, aunque sus ojos vacíos no mostraban arrepentimiento, solo el hastío de un hombre que creía que la vida de los demás era un juego. Villa la miró con respeto, sabiendo que este momento de enfrentamiento era tan importante para el pueblo como lo era para ella. La gente del pueblo comenzó a rodear a Gómez, algunos de ellos con rostros llenos de dolor, otros con manos temblorosas por la rabia contenida. María Escobar, madre de los jóvenes colgados, se acercó con un pañuelo negro sobre la cabeza, que no se había quitado desde el día de la ejecución. Su mirada, aunque apagada por el sufrimiento, brillaba con una luz feroz. «Mis hijos», dijo con voz quebrada, «eran todo lo que me quedaba. Los mató por nada, por un silbido». Una oleada de murmullos recorrió la plaza, y cada uno de los presentes comenzó a hablar, a contar sus historias, a recordar a sus seres queridos caídos, todos los que habían sido víctimas del coronel Gómez. La humillación y la violencia que había sembrado en su camino ahora lo acechaban. Él, que había disfrutado ver el sufrimiento de otros, ahora era el centro de esa misma tortura. La justicia del pueblo, esa que no podía ser comprada ni manipulada, pero que era inquebrantable. Villa se adelantó y levantó la mano pidiendo silencio.
Sabía que la decisión del pueblo sería crucial. No podía permitir que el odio transformara lo que había sido una lucha por la justicia en algo tan bajo como la venganza. Escuchen, dijo Villa, su voz firme pero llena de autoridad. Este hombre ha matado, ha destruido vidas, pero la justicia del pueblo no es como la del gobierno. Nosotros no somos animales, y no vamos a bajar a su nivel. Vamos a darle lo que él nos dio, la oportunidad de ver lo que ha hecho, de reflexionar, de entender el sufrimiento que causó, antes de pagar por ello. Hubo un largo silencio. Nadie gritó, nadie clamó por la muerte inmediata de Gómez. La gente, aunque aún llena de rabia, entendió las palabras de Villa. Sabían que la justicia debía ser más que una simple condena. Debía ser una lección, no solo para Gómez, sino para todos los presentes. La verdadera justicia es la que se toma el tiempo para reflexionar sobre las acciones y sus consecuencias. Villa miró a los hombres que lo acompañaban, y les dio una orden clara. Tráigame 2 caballos y una pala. Los soldados de Villa obedecieron rápidamente, sin hacer preguntas. En minutos, los caballos estaban listos, y la pala, herramienta sencilla y pesada, estaba en el suelo, esperando. Villa miró a Gómez, que observaba todo con una mezcla de incredulidad y desdén. Usted va a cavar su tumba, coronel, dijo Villa, mientras su mirada se fijaba en los ojos de Gómez. Va a hacer el trabajo que tanto disfrutó cuando otros lo hicieron por usted. Va a cavar su propia tumba en este desierto, y allí, en el mismo lugar donde enterró a tantos inocentes, va a tener tiempo para reflexionar sobre lo que ha hecho. Gómez, que había permanecido callado durante toda la confrontación, finalmente levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de ira y desprecio. ¿Esto es lo que me ofrecen, Villa? ¿Una tumba en el desierto? Sí, respondió Villa, una tumba en el desierto, con la misma oportunidad que dio a aquellos que hizo sufrir. Puede que se lo merezca, pero aún así, le daré lo que le dio a ellos. Tiempo para pensar. Villa y sus hombres escoltaron al coronel Gómez fuera de la plaza y hacia el desierto, donde el sol aún ardía con fuerza a pesar de que la tarde comenzaba a caer. El calor era insoportable, pero eso no importaba a Villa, ni a Rosa, ni a los demás. Lo que importaba era que la justicia finalmente se iba a cumplir. El coronel, con las manos atadas y su rostro marcado por el desdén, caminaba a regañadientes hacia el desierto, sin entender lo que estaba por sucederle. Su orgullo, alimentado por años de impunidad, lo hacía pensar que tal vez encontraría alguna forma de escapar de lo que el pueblo le había preparado. Pero Villa lo arrastraba con determinación, como un hombre que finalmente estaba poniendo fin a una pesadilla. Al llegar a una planicie vacía, Villa detuvo su caballo. El viento soplaba suavemente, levantando pequeñas nubes de polvo que se diseminaban por la vasta extensión del desierto. Era un lugar desolado, lejos de cualquier ciudad, lejos de cualquier vida. El lugar perfecto para hacer que Gómez enfrentara el fin de su reinado de terror. Este es el lugar, dijo Villa, desmontando de su caballo. Aquí se va a enfrentar a su destino. Los soldados de Villa trajeron 2 caballos y una pala, tal como se había ordenado. Gómez no podía creer lo que estaba sucediendo. Había pasado su vida persiguiendo el miedo en los demás, y ahora se encontraba él mismo a merced del desierto. La desobediencia, la arrogancia y la crueldad que había sembrado lo habían llevado hasta este punto. Ahora iba a pagar, pero no con la muerte inmediata que él tanto disfrutaba administrar. No, Villa lo haría reflexionar sobre lo que había hecho, y lo haría a su manera. Usted va a cavar su propia tumba, coronel, dijo Villa con voz grave. Va a cavar hasta el momento en que entienda lo que ha hecho. Hasta el momento en que pueda ver el daño que ha causado con sus propias manos. Gómez intentó resistirse, pero Villa lo empujó hacia el suelo con fuerza. Cave, ordenó. Si cree que ha sido un hombre de poder, ahora verá lo que es realmente el poder. Bajo el sol abrasador, Gómez comenzó a cavar, aunque las palas le cortaban las manos y el sudor empapaba su ropa. El desierto lo estaba consumiendo. Por cada palada, el coronel sentía que su arrogancia se desvanecía, que su fuerza desaparecía, que su orgullo se quebraba lentamente. El sol se convertía en un enemigo despiadado,
y las fuerzas que antes había usado para destruir ahora se volvían en su contra. Villa y Tomás, que había acompañado a su hermana hasta allí, observaban en silencio. No había prisa en sus rostros, no había odio. Solo una quietud casi inhumana mientras el coronel cavaba, sabiendo que no podía escapar del destino que le había preparado el pueblo. El tiempo pasaba, y con cada minuto, Gómez sentía como su sufrimiento crecía. Cuando el agujero estuvo lo suficientemente profundo, Villa lo detuvo. «Es suficiente», dijo, mirando al coronel con dureza. «Ahora, métase en el hoyo». Gómez vaciló. Su orgullo, su altivez, se desmoronaban lentamente. Se inclinó y, temblando, comenzó a bajar al agujero. Villa, con la mirada fija, lo observaba. «¿Por cuánto tiempo, Villa?», preguntó Gómez, su voz quebrada. «¿Por cuánto tiempo debo esperar?». «El tiempo que sea necesario», respondió Villa, con voz fría. «Al igual que lo hiciste con Aurelio, el dolor que causaste será el que sentirás. La agonía que provocaste en tantas madres, en tantos hijos, será tu compañero ahora». Villa no dejó de mirarlo mientras comenzaba a cubrir el hoyo con tierra. Gómez, atrapado en su propia tumba, se veía pequeño, impotente. La tierra cubría su cuerpo poco a poco, y las últimas palabras de Villa resonaban en sus oídos. «La justicia se hace, coronel. Y el desierto te enseñará lo que nunca quisiste aprender». Villa se alejó junto a Tomás, dejando al coronel en el agujero, mientras la tierra seguía tragando sus últimos gritos. El viento levantaba las partículas de arena y polvo, cubriéndolo todo hasta que no quedó nada visible, ni su cuerpo ni su sombra. Solo el eco lejano de su sufrimiento permaneció en la inmensidad del desierto, en la misma tierra que había devorado a tantos. De regreso a Mapimí, la noticia de la caída de Gómez se esparció rápidamente. El pueblo, que había sido oprimido durante tanto tiempo, ahora respiraba con alivio. El fuerte había sido destruido, y la presencia de los federales se había esfumado. La gente ya no caminaba con miedo. En su lugar, una nueva luz brillaba en sus ojos. Rosa, al ver que su hermano ya no tendría que sufrir más, se acercó a Villa. «Mi hermano tiene justicia», dijo en voz baja, como si quisiera asegurarse de que ese momento fuera real. Villa la miró y asintió. «Y el pueblo también, Rosa. La justicia no se da, se gana. Ahora, ustedes son los dueños de su destino». Villa y sus hombres partieron hacia el norte, dejando atrás un Mapimí libre, donde las mujeres, los niños y los hombres pudieron finalmente vivir sin miedo. Mientras cabalgaban a través del desierto, Villa se volvió hacia su gente y dijo: «La revolución no termina aquí. Lo que hemos hecho es solo una parte. Seguiremos luchando por un México libre, donde el desierto no sea solo un juez, sino también un símbolo de la justicia que hemos ganado». La historia de Pancho Villa, la justicia que trajo a Mapimí y el sacrificio del pueblo que nunca olvidó lo que vivió, se convirtió en una leyenda que cruzó los años y generaciones.